Dios los bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a otro estudio de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denisa Feliciano, por los que no me conocen. Les pido disculpas ya que no he podido grabar mucho y muy seguido. Como les estaba diciendo, estaba un poquito delicado de salud y teniendo muchas cosas que hacer. Por aquí estamos para la gloria y honra de Dios. Vamos a seguir grabando. Hoy voy a grabar el estudio número 12, mañana el 13. Y por ahí vamos a seguir grabando más de Escuela Dominical de Historia Bíblica Misteriosa para la gloria y honra del Señor. Y en este día pues vamos a estudiar, como le dije, el estudio número 12, que es un estudio bastante profundo, muy interesante, ya como todos los estudios que hemos estudiado aquí, pero se trata acerca de los tiempos. Sabemos que los tiempos nosotros pues tenemos varias estaciones del año que pues divide el año, que podemos saber que va cambiando el año y va cambiando la temperatura, va cambiando el clima, los árboles tiran las hojas cuando es otoño, la primavera pues los pajaritos salen, la hierba pues reverdece, y en el verano pues se pone bien caliente y húmedo, dependiendo de la área donde está uno, ¿verdad? La área donde yo me encuentro es bastante caliente, pero hay otros sitios que son más calientes todavía y húmedos también. Pero en cuestión de las cosas de la Biblia, cuando se trata de la palabra de Dios, pues vemos que hay muchas cosas que nos enseñan a nosotros los diferentes tiempos, y es bien importante aprender los tiempos, porque según va pasando el tiempo las cosas van cambiando. Yo me acuerdo cuando era más joven, estudiamos la palabra de Dios, la sana doctrina, y la gente se maravillaba escuchar la madre de esa sana doctrina, y traía mucha gente, pero con el tiempo la gente se ha ido desplazando y apartándose de la sana doctrina para escuchar fábulas, como dice la palabra de Dios, escuchar descuentos y mensajes de prosperidad, la cual es muy peligroso en estos tiempos, dado que estamos en un tiempo de apostasía, unos tiempos apocalípticos, que hablan de la palabra de Dios, que son pues el principio de dolores. Y si no nos damos cuenta de dónde estamos nosotros yendo, y no nos damos cuenta cómo es que los tiempos corren, pues corremos el peligro de que nuestra vida espiritual disminuya de una tal manera que cuando el enemigo nos ataque, nos tumbe, acabe con nosotros y hasta nos destruya los ministerios, nuestra vida familiar y muchas otras cosas más. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado a través de los tiempos. Pero en este día, como les dije, el título se llama Las señales de los tiempos, y la base bíblica se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, 17 al 22, y capítulo 3, del 1 al 7. Saben, bastantes versículos. Les pido que pues lo memoricen. Si tienen el libro, pues estudien el libro, pero lo busquen a mí en la Biblia para que se profundicen más en la palabra de Dios y pueda entrar más profundo lo que es el mensaje de hoy. Los 3 objetivos de la clase. Número 1 es indagar las razones de la apostasía y el enfriamiento de algunos. Número 2, aprender a ser sobrio frente a la seducción y la desolución. Número 3, asumir una actitud responsable ante las señales de los últimos días y afirmarnos en Cristo. Qué importante eso, porque los tiempos que estamos viviendo son muy peligrosos. Como les dije, el Señor habló de eso, que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Y es que cuando venimos a ver pues las cosas que nos pasan en la vida, en el trabajo, pues y en los problemas familiares, muchas veces nos hacen a nosotros disolucionar, echarnos para atrás nuestra fe, y es muy peligroso eso, porque como les dije, Satanás se aprovecha de eso para atacarnos más fuerte, y se nos hace más difícil nosotros acercarnos al Señor, aferrarnos a Él, para que nos ayude y podamos crecer espiritualmente. Y como les dije, en estos días es muy necesario buscar más de Dios, tanto que la unción que el Señor nos da, pues nos ayuda a nosotros a permanecernos más firmes todavía y enfrentarnos al enemigo, como dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, que dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, de vosotros oirá. Someteos pues a Dios, tenemos que someternos a Dios primero, y buscándolo a Dios a través de su palabra, en ayuno y oración, y aumentar nuestra vida espiritual, no importando lo que esté pasando alrededor de nosotros, para poder seguir echando hacia adelante en estos tiempos tan malos. Y dice el pensamiento central: la propagación de tanta doctrina falsa y en crecimiento de la apostasía son señales del pronto regreso del Señor. El texto ahora dice: y sabiendo primero esto,
que los postreros días vendrán burladores, andando según las propias concupiscencias, que son sus pecados o atracciones pecaminosas, y diciendo: ¿dónde está la promesa del advenimiento? Segunda de Pedro 3:4. Advenimiento viene siendo el arrebatamiento, pues, que cuando el Señor nos prometió a la iglesia, o mejor dicho, la palabra de Dios está escrito que el Señor vendría por nosotros y nos llevaría pues a morar con Él un tiempo en la boda del Cordero, todo eso, para durar 7 años con Él, mientras pasa la tribulación, la gran tribulación en la tierra. Y el Dios también vuelve para atrás a trabajar otra vez con el pueblo de Israel. Porque ahorita Dios estamos, a través de la gracia, Dios está trabajando con todos nosotros. Pero yo voy a volver a trabajar con el pueblo de Israel de nuevo y con las 12 naciones, le digo las 12 tribus de Israel, que lo que ya son naciones, sí, porque han pasado muchísimos años, que están esparcidas a través de toda la tierra, y nosotros mismos, pues, muchos de nosotros pues somos descendientes de toda esa gente. Pero es bien importante someternos a Dios y buscarlo, porque los tiempos que estamos viviendo y las señales que estamos viendo son tiempos de los últimos días. Pero vamos a continuar leyendo lo que dice la lectura bíblica en el estudio. Dice, segunda de Pedro 2:17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por tormenta, para los cuales más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Ve eso? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Amado, ahora entramos en la otra parte que es el capítulo 3, versículo 1 al 7. Y dice, amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia, o según su propio pecado, como ya les dije, y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día que desde los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto se ignora voluntariamente, que en tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por agua subsiste. Da más claro que esto no puede pedirle uno, porque está clarito todo lo que dice aquí el apóstol en la palabra de Dios, ¿verdad? Y enseñándonos a nosotros las cosas como van, que están escritas en la palabra de Dios, para que nosotros aprendamos y podamos vivir una vida conforme a la palabra y la voluntad del Señor, ¿verdad? Pero vamos a continuar leyendo. Dice la introducción, para el apóstol Pedro, igual que para cualquier predicador del evangelio, en las cosas que están sucediendo en el mundo hay un mensaje de advertencia. En la lección anterior analizamos la conducta indeseable de muchos que militan para Satanás, no solo en el mundo, sino también solapadamente en la iglesia. La corrupción del género humano y las horribles cosas que están sucediendo en la sociedad son claras indicaciones de que el fin está cerca. Fíjate que yo me acuerdo que hay otros escritos que dicen que cuando ya
la sociedad están pasando, todas estas cosas que están pasando hoy en día, son señales de que la sociedad va a colapsar. Cuando colapsa la sociedad, hay caos, jerarquía. Y cuando vienen todas esas cosas, se sale fuera de control. Y eso es lo que se está viendo que se quiere causar hoy en día por muchas personas. Y especialmente los personajes pues, que trabajan en el mundo oscuro y en la élite. Pues ellos usan esto para crear caos y a la misma vez tratar de empujar de que el anticristo se manifieste y Cristo, pues primero Cristo venga por la iglesia y después el anticristo se manifieste. Para entonces empezar a acabar con todo lo que está ahí según ellos y poder dominar entre medio de ese caos según ellos. No sabiendo ellos que lo más que tiene Satanás son 7 años para trabajar ahí y ya después que se acabe eso, se le acabó la fiesta como dicen y se le va a caer el teatrito y lo que él tenía pues puesto pues se va a acabar también y Jesús es el que va a mandar de verdad por 1000 años después de eso y va a venir a regir las naciones con vara de hierro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todas estas señales pues nos enseñan a nosotros que los tiempos que estamos viviendo pues lamentablemente o mejor dicho gracias a Dios para nosotros, bendición para nosotros de que está pasando esto y la redención de nosotros pues está cerca. Pues ya viene indicando a nosotros que tenemos que prepararnos aún más todavía porque el Señor Jesús en cualquier momento dice vámonos y nos tenemos que ir de aquí. Y continuamos leyendo y dice y las horribles cosas que están sucediendo en la sociedad son claras indicaciones de que el fin está cerca. La maldad de la generación antediluviana y el desenfreno de los de Sodoma y Gomorra no son nada más que si los comparamos con lo que está sucediendo hoy. Lo irónico es que estos hechos en sí son un anuncio del pronto regreso del Señor y sin embargo los que viven en la tal corrupción niegan la venida del Señor. Esta gente ignora voluntariamente que lo que está escrito en la palabra de Dios se cumplirá en pie y letra. Por eso nosotros debemos profundizarnos en el conocimiento de la palabra, saber distinguir los tiempos, combatir el error con la verdad y estar preparado para esperar al Señor Jesús. Si nosotros no nos metemos en oración al estudiar la palabra de Dios y a prepararnos espiritualmente o preocuparnos mejor más por las cosas espirituales, pues lamentablemente todas estas cosas se nos va a hacer muy difícil verlas o no las vamos a cachar con lo que está pasando, lo vamos a dejar pasar por apercibido. Y como les dije al principio, el enemigo se aprovecha de eso para atacarnos en la vida de cuadrito y a la misma vez pues nosotros perdamos lo que verdaderamente nosotros tenemos que enfocarnos, que es la venida del Señor y el comienzo de una vida con el Señor en el cielo, ¿verdad? Y continuamos leyendo, dice, los estragos de la apostasía se extienden como una sombra negra que va abarcando más terreno cada día. Esto lo logra Satanás por medio de una campaña que conquista que realiza entre el pueblo de Dios. Empiezan seduciendo a las almas inconstantes, los que están bien afianzados en la palabra de Dios, porque incluso muchos de ellos no habían salido totalmente de su mundo de pecado. Estos son primeros que el diablo arrebata, son los primeros que el diablo arrebata. No presentan ninguna resistencia porque ni siquiera saben por qué están en la iglesia. Pero el enemigo no se detiene allí y su segunda meta es atacar a otros que parecen ser más fuertes. Pedro dice que los enseñadores falsos hablan palabras infladas y vanas y seducen a los que están verdaderamente habían huido de los que viven en error. Aquí pues estamos viendo que el peligro de la posibilidad de fracasar y ser arrastrado por el error no se limitan a los más nuevos y débiles. También los que realmente han venido al Señor
pueden ser atacados y se dejan imprisionar por el enemigo. Nuestro deber es estar en alerta continuamente y orar sincera, pero si no sacamos el tiempo para orar y meternos con Dios de verdad, es difícil estar atento y alerta, porque lo primero que nos va a preocupar, la hambre, el sueño, el trabajo y las cosas que van a perecer. Pero si nos enfocamos de verdad en lo que dice la palabra de Dios, buscar a Dios, el Espíritu en verdad, y enfocarnos en nuestra salvación y nuestra vida espiritual, vamos a ver muchas cosas más, y la condición y la gravedad de las cosas que están pasando hoy en día, y entenderlo, y aún más ayudar a las personas que de verdad a veces necesitan un poquito de ayuda para que no caigan en un error así, porque una persona que cae en un error así le puede costar muchísimos años y a veces ni salen de ese error, se quedan ahí para siempre. Y es lamentable eso, que después de haber hecho sido usado por el Señor de tal manera, caigan y pierdan hasta su salvación, como dice la palabra de Dios. Pero vamos a continuar leyendo. Dice que el mayor peligro de los engañadores es su astucia de habilidad para enredar a los creyentes. Por la manera en que Pedro ha venido describiendo estos maestros falsos, podemos decir que se trata de los gnósticos. El gnosticismo en ese tiempo era la mezcla de creencias paganas que fomentaban el libertinaje y la disurrección, que estaban en contra del sometimiento a cualquier tipo de autoridad o organización. El mundo de hoy está lleno de gnósticos y libres. Esta crisis todavía haciendo estragos entre los cristianos. Surgen por allí grupos de congregaciones que no se someten a ninguna autoridad eclesiástica. Son meros clubes cuya meta es reunir a cuantos quieran asistir sin compromisos ni obligaciones. La oferta incluye beneficios como compañerismo, fidelidad, fiesta, música cristiana, prosperidad económica y desarrollo social y muchas otras cosas, sin tener que someterse a nadie, ni siquiera ser miembro de iglesia. Esto suena muy bonito, pero no es real. Todo el que quiera gozar de privilegios espirituales tiene que someterse y obedecer a Dios y a su palabra. Porque la palabra de Dios que nos ayuda a nosotros someternos a Dios. Y fíjate, cuando nos sometemos a Dios, como había dicho primero y como dice el libro de Santiago, es que podemos resistir al diablo para que huya de nosotros. Si no nos sometemos a Dios, eso nunca va a pasar. Continuamos leyendo. Dice que el peligro de la residencia, Pedro deplora la condición espiritual de los que se enredan en el lazo del diablo y caen en el error. Esto se parece en la enseñanza de Jesús acerca de nuestra responsabilidad delante de Dios en Lucas 12, 47 y 48. La reincidencia puede llevar a la apostasía. De un estado de residencia puede pasar a condición de apostasía, y apóstatas todo lo que abandona la fe y el temor a Dios y llega al grado de rechazar la verdad revelada, la deidad de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Pablo anunció por el Espíritu de Dios que llega de la apostasía, el Espíritu de Dios de la llegada de la apostasía, perdón. O sea que el Espíritu Santo nos advierte a nosotros y nos da señal a nosotros dónde es que está la apostasía y por dónde es que se va entrando. Porque Él nos advierte a nosotros y nos deja enseñar a nosotros con sabiduría qué es lo que está pasando. Pero si no nos sometemos a Dios, no oramos, no buscamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo no puede obrar así. Quizás por misericordia, a través de las oraciones de otra persona, pues nos llega advertencia de eso. Pero si no estamos inclinándonos a hacer un esfuerzo de buscar a Dios, someternos a Él, no vamos a poder captar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Dice que el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos apostarán de la fe, se apostarán de la fe muchos, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Características de la apostasía.
el apóstata no solo abandona al Señor y deja creer en los medios de gracia, también se empeña diabólicamente en atacar a la fe y a los que viven por ella. Esto es quizás lo que hace más despreciable y merecedores de las declaraciones de este versículo, como perro que vuelve a su vómito. Wow, es una palabra bien fuerte, pero muy cierto. Continuamos leyendo, dice, el autor hace referencia a su primera carta durante los primeros siglos de la era cristiana y a lo largo de toda la historia del cristianismo. La mayoría de los grandes líderes de la iglesia reconocieron a Pedro como autor y a los dos epístolas que llevan su nombre. Unos pocos han cuestionado la fecha del autor de esta segunda carta por los temas que desarrolla y el estilo de que utiliza. Sin embargo, son muchas más razones para aceptar como petrina esta segunda epístola universal y en el que se proclama la importancia de la segunda venida del Señor. Como él mismo lo recalca en ambas cartas, despierta con exhortación y entendimiento de los cristianos para que crezcan en el conocimiento de la palabra y permanezcan en ella. Pero acepta la Biblia en su totalidad. Número 1, el Antiguo Testamento, las palabras que fueron dichas por los santos profetas. Número 2, los evangelios, el mandamiento del Señor, el mandamiento del Señor. Número 3, la literatura epistolar escrita por vuestros apóstoles. Todas estas cosas que están escritas aquí pues nos ayudan a nosotros a no caer en el error y a reconocer quién está en ellos y qué es lo que practica. Yo me acuerdo que una ocasión estaba con, no le voy a decir nombre, en una iglesia, y me acuerdo que el pastor pues se les pasó el rollo y cayó en el error ahí mismo y no lo reconoció porque lamentablemente no estaba bien para reconocer eso. Y lo primero que dijo, que él era el pastor y sus ovejas oían su voz. Cuando la palabra dice claramente que es Jesús que habla y nosotros reconocemos la voz de Él a través de su palabra y la oración cuando nos habla con nosotros, ¿me entiendes? No es de uno mismo, ya eso es algo de la apostasía. Nosotros reconocimos eso y yo le dije a mi esposa, lamentablemente yo no puedo probar eso, porque la palabra me dice otra cosa a mí y por lo tanto ese varón está mal. Y de esa vez pues nosotros decidimos pues empezar a dirigirnos más por el Señor y actuar en nuestro ministerio dirigiéndonos por el Señor. Y hasta el son de hoy, gracias le damos a Dios, pues aquí estamos pues haciendo servicios y mirar al Señor, pastoreando en la casa, y la gloria de Dios, los niños entienden y Dios se manifiesta de una manera especial. Gracias le damos a Dios por eso, ¿verdad? Pero si nosotros no nos metemos a buscar de Dios para que Dios nos ayude a nosotros, nos dé entendimiento, sabiduría para reconocer estas cosas, y no nos buscamos a Él en espíritu en verdad, fíjate, como dicen en inglés, forget it. No vamos a poder hacer nosotros nada cuando estas cosas pasan. ¿Por qué? Porque nos va a pasar por apercibido y el enemigo, cuando vengamos dando de cuenta, acaba con todos los miembros de la iglesia de nosotros. Es lamentable que hay personas supuestamente espirituales que saben la condición que están, donde ellos están, y siguen en la iglesia donde están, siguiendo ese pastor que está mal. No digo que verdad que uno lo juzgue, porque eso Dios no nos llamó a eso, pero cuando esas cosas pasan hay que orar para ese cielo para que se arrepienta y que el Señor haga algo al respecto, para que o uno se va donde está, para que uno entre a un sitio donde no pueda crecer, o esa persona se arrepiente y cambia para que él pueda seguir dirigiendo la grey donde está. Vamos a continuar leyendo. Dice: sin embargo, los que se han apartado de la voluntad de Dios y han caído en los enredos de su concupiscencia, sus pecados y sus desvaríos, no aceptan esta enseñanza. Pedro claramente nos indica que una de las características de los posteriores días sería la proliferación de burladores,
los cuales negarán la segunda venida del Señor. Cierta versión dice: tengan esto en cuenta, que en los últimos días vendrá gente que vivirá de acuerdo a los malos deseos, y que de la burla preguntará qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho? Entonces dice: y murieron nuestros padres, y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. Los apóstatas siempre han negado la esperanza de la gloria, pues de la gloria del Señor. Pues al diablo no le gusta que haya gente que quiera ir al cielo con Jesús, con Yeshua, como dice la palabra. Lo que ignoran voluntariamente los enemigos del cristianismo o de Jesús es que la iglesia por fe mantiene una actitud de esperanza y confianza de su regreso, o del regreso del Señor, del Mesías. No sabemos del día ni la hora, pero estamos alerta, tal como mandó Jesús en su sermón apocalíptico. ¿Verdad? Pues, porque no sabe ni el día ni la hora que ha de venir vuestro Señor. Lo que el diablo pretende es que los cristianos perdamos la esperanza en la venida del Señor y nos dejemos llevar por bajas insuminaciones de pecado. Continuamos leyendo. Dice: la segunda venida del Señor es una de las promesas más alentadoras y de más orientación para el cristiano. Los hijos del Señor debemos mantener nuestros ojos puestos en las cosas de arriba, donde está escrito y sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1. Esa esperanza mantiene el fervor espiritual de nuestro corazón y nos impulsa a buscar cada día a la voluntad del Señor. 1 Juan 3:3. Sabemos que Jesús, después de unirse con su iglesia en la boda del Cordero y tras los juicios de la tribulación, establecerá su reino de paz en la tierra por 1000 años. Esto no podrá suceder sin que haya un proceso por la cual ese universo sea limpio y preparado. Allí veremos cómo Dios preparará el ambiente para el reino de su Hijo amado. Los cielos espaciales y la tierra en que vivimos están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio. Si eso sucederá con los elementos materiales de este mundo, ¿cómo no hemos de preocuparnos nosotros por nuestra vida sea santa, que sea santa, agradable al Señor para su venida? Pidamos ayuda a Dios para no prestar atención a los engaños del enemigo, sino que nos mantengamos nuestro corazón y nuestra esperanza fijos en la venida de nuestro Señor. Continuamos leyendo. Y fíjate, antes que continuemos leyendo, yo me acuerdo con una ocasión, iba en la Walmart con mi esposa y oí a esta señora que mirando con las cosas que estaba pasando, la señora dijo que la venida del Señor se acercaba. Y a mí yo sentí algo en mi corazón que me dio mucha alegría. Que dijo la señora eso, porque es como que algo en nosotros desea eso. Digo, lo que verdaderamente, ¿verdad? Pues queremos buscar y agradarle a Dios, ¿verdad? El Espíritu en verdad. Pues nos da alegría eso, porque la esperanza de nosotros es irnos con Él y estar con Él. Porque cuando esas cosas esperamos en eso, llegue la muerte o llegue Él a buscarnos, no vamos a tener miedo. Siempre vamos a estar preparados para todo. Pero vamos a continuar leyendo. Dice que en el pasaje de 2 de Pedro 17:22, lo que hallamos en el análisis de las situaciones que pueden llevar a un cristiano a la residencia, también indica allí que el apóstol como residente puede ser arrastrado a la apostasía. De ahí la urgencia de orar por los que han sido desviados para que el Señor les dé fe y no sigan en el error. De otro modo podrán terminar en condenación. El apóstol Pedro revela algunos datos escatológicos que la apostasía de hoy, por ejemplo, es una indicación de que Cristo viene pronto.
No sabemos el día de la hora del regreso del Señor, pero nos aferramos a su promesa y nos preparamos mejor cada día, lo que estamos supuestos a hacer. Prepararnos mejor cada día. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a prepararnos y a seguir buscándole a Dios el Espíritu en verdad. Y cuando el enemigo venga a atacarnos, pues lo vamos a poder resistir. Y el diablo va a huir de nosotros porque no va a poder pelear contra nosotros, y mucho menos pues hacer nada contra nosotros, porque la unción de Dios va a estar con nosotros y Dios nos va a ayudar a resistir en el día malo. Pero vamos a hacer las 5 preguntas de hoy para así regresar con broche de oro este estudio. Y dice la pregunta número 1, según 2 de Pedro 2:14. ¿Quiénes son algunas de las primeras víctimas de los falsos maestros? La respuesta dice: estos empiezan seduciendo a las almas inconstantes, los que no están bien enfatizados en la palabra de Dios. Pregunta número 2. ¿A quién más intentan seducir estos engañadores? Según 2 de Pedro 2:18. Y la respuesta dice: a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error, y es decir, aún de los creyentes consagrados. La tercera pregunta dice: menciona las características de los posteros días, según 2 de Pedro 3:3-4. Y la respuesta dice: sería proliferación de burladores, los cuales negarán la segunda venida del Señor. La cuarta pregunta dice: ¿cuál era una de las tentaciones que lanzaban los falsos maestros para que atraparan a los creyentes, según 2 de Pedro 2:19? Y la respuesta dice: el ofrecimiento de una falsa liberación cuando ellos mismos son esclavos. Me acuerdo que, como la palabra de Dios decía, cuando Cristo lo llamaba a los fariseos, y fíjate que eso era en aquel tiempo, sepulcro blanqueado, raza de víbora, como le decía Juan. Entonces, todas esas cosas, cuando le decían esas cosas en la cara a ellos, porque estaban mal, ellos mismos estaban esclavos de unas cosas que estaban mal, y muchas veces dejaban hasta sobornar para tapar el pecado del otro. Y eso no es así. ¿Me entiendes? No. Uno tiene que ser el ejemplo primero de una vida recta delante de Dios, para que entonces nosotros enseñar a la persona correctamente a través de la palabra de Dios cómo que Dios quiere que uno haga las cosas. No decir una cosa y hacer otra. No, las cosas no son así. La última pregunta dice, número 5. ¿Cuál debe ser la posición del cristiano genuino en estos tiempos? La respuesta dice: profundizar en el conocimiento de la palabra, saber distinguir los tiempos, combatir el error con la verdad y estar preparado para el regreso del Señor. Qué importante es todo eso. Pero lamentablemente, le voy a decir la verdad, si no, como le dije primero, no nos metemos con el Señor en espíritu en verdad, no vamos a poder resistir al diablo y mucho menos vamos a poder enfrentar a la apostasía. Pero cuando nos damos, especialmente cuando a la persona le gusta que lo halaguen mucho, como el lávate, como decía en Puerto Rico, lávate pavo que mañana, o papollo que mañana te guisan, pues se le va a hacer muy difícil ver estas situaciones, salir de ellas y mucho menos salir adelante o rechazarla para poder enfrentar los ataques del enemigo. Hasta aquí esta clase. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos vemos pronto en el número 13 que vamos a grabar mañana. Y les pido las oraciones por mí, por nuestra familia. Y vamos a estar pues grabando Historia Bíblica Misteriosa acá pronto, pero les pido disculpas por eso. Hay que meterles rápido y necesitamos su oración. Gracias les doy a ustedes por sintonizar una Historia Bíblica Misteriosa. Les pido por favor que le den like, se suscriban y compartan este video para que siga esparciendo la enseñanza de la Escuela Dominicana. Dios me los bendiga, que pasen muy buenas noches y nos vemos pronto. Shalom para los que no me han visto. Bye.